Bueno, en esta unidad vamos a estudiar cómo las plantas absorben los nutrientes minerales. Habíamos dicho que las plantas absorbían los nutrientes minerales principalmente en forma de iones. En esta diapositiva podemos observar cuáles son las principales formas iónicas en que tanto los macro como los micronutrientes son absorbidas. Cuando pensamos en el suelo es la verdadera fuente de los nutrientes. Habíamos dicho anteriormente que el suelo estaba conformado por tres fases: una fase líquida, principalmente por el agua, una fase sólida y una fase gaseosa. Cuando el suelo se encuentra saturado, esta fase gaseosa se ve desplazada. La fase líquida también se la denomina solución del suelo o solución edáfica, que es la que contiene estos iones disueltos. Cuando hablamos de la fase sólida va a contener tanto una fase inorgánica como una fase orgánica. La fase inorgánica son aquellos silicatos, por ejemplo, que contienen principalmente, o que son la fuente principalmente de potasio, de fósforo, de calcio, de magnesio y de hierro. Mientras que la fase orgánica va a estar conformada por todos los restos orgánicos que podamos encontrar en el suelo, de plantas, de bacterias o de distintos microorganismos o insectos que estén en descomposición. Y contiene principalmente nitrógeno, fósforo, azufre, entre otros nutrientes. Por supuesto, porque para que esta fase orgánica del suelo esté disponible, es necesario que esta fase orgánica, estos compuestos orgánicos, se mineralicen, que es un proceso llevado a cabo principalmente por microorganismos del suelo que logran que estos compuestos estén disponibles. Bien, los cationes principalmente se adhieren a la superficie de las partículas del suelo que se encuentran cargadas negativamente, ¿sí? Acá podemos observar cómo estas partículas tienen carga negativa y a estas están adheridas todas aquellas que tienen carga positiva. El suelo se dice que es una reserva de nutrientes y posee algo que se denomina como carga de intercambio catiónica, que es la suma de los cationes intercambiables que el suelo puede absorber por unidad de peso. Generalmente se expresa en miliequivalentes por cada 100 gramos. Tanto las arcillas como la materia orgánica tienen cargas negativas. Y estos cationes que habíamos mencionado tienen carga positiva. Es decir que los que están adheridos al suelo, ¿sí?, o están fuertemente atraídos por el suelo, están atraídos por estas cargas. Cuando se modifica el pH o la planta libera protones al suelo, estos son intercambiados por estos que están adheridos al suelo y forman a ser parte de la solución edáfica. Mientras que los aniones son móviles y generalmente se encuentran disueltos en la solución edáfica, pero también pueden ser fácilmente lixiviados. Bien, entonces, para que efectivamente estos cationes que están adheridos a las partículas del suelo que tienen carga negativa puedan ser incorporados por la planta, las plantas liberan protones, ¿sí?, al suelo, como se puede ver en esta diapositiva. También liberan dióxido de carbono producto de la respiración, que se solubiliza formando ácido carbónico, que también liberaría o pondría en solución más protones, y cuando estos son intercambiados por los protones, estos protones pasan a formar parte de la solución edáfica y pueden ser incorporados por la planta. A grandes rasgos, esta sería la forma de absorción de los nutrientes por la planta, o sea, por los cationes principalmente, porque dijimos que los aniones ya estarían disueltos en la solución edáfica. Bien, existen distintos factores que afectan la absorción de los nutrientes que vamos a estudiar. Vamos a estudiar los factores exógenos y también los endógenos. Dentro de los factores exógenos vamos a encontrar la irradiancia, el contenido hídrico, el pH, la temperatura, la concentración de nutrientes y la aireación. Y dentro de los endógenos encontramos al estado nutricional de la planta, la asociación con microorganismos simbiontes, el estado nutricional también de la raíz,
la liberación de ácidos orgánicos por parte de la planta, el crecimiento y la arquitectura de la raíz. Vamos a ver primero los factores exógenos que afectan la absorción de nutrientes. Bien, ya los mencionamos recién. Dentro de estos encontramos uno muy importante que es el pH, que como vimos recién, la liberación de protones por parte de la planta afecta la disponibilidad de los cationes que están absorbidos en las arcillas, y bueno, lo mismo sucede con el pH. El pH que tenga normalmente un suelo va a estar afectando la disponibilidad. Acá podemos ver un gráfico donde las barras representan la disponibilidad a distintos pH de cada uno de los nutrientes. Podemos ver que esta es muy variable, pero en suelos levemente ácidos, donde el pH se encuentra entre 5,5 y 6,5, encontramos la disponibilidad óptima de estos nutrientes. Bien. Además del pH, la concentración de los iones en el suelo va a afectar la absorción de estos iones por parte de la planta. Por ejemplo, este es un gráfico donde podemos observar la cinética de absorción de potasio por raíces de avena, donde podemos ver que cuando tenemos concentraciones bajas, la velocidad de incorporación depende de un mecanismo activo que responde a la cinética enzimática de Michaelis-Menten, que ustedes ya han visto, mientras que cuando hay una gran cantidad de estos cationes en el suelo, pueden ser absorbidos a través de un mecanismo lineal o pasivo, y que va a tener, por supuesto, una velocidad muchísimo más elevada. Asimismo, la temperatura y la aireación van a tener un efecto sobre la absorción de los nutrientes. Cuando tenemos raíces bien aireadas a una temperatura de 25 grados, por ejemplo, la absorción de potasio respecto de un testigo es del 100%, mientras que cuando nos encontramos en anaerobiosis, por ejemplo, cuando se hace burbujear nitrógeno en una solución nutritiva, esta decae al 25%, y respecto del testigo, y cuando la temperatura es muy baja, por ejemplo 2 grados, la absorción de potasio decae al 18% respecto del testigo. ¿Cuál es el efecto? Y la concentración de oxígeno va a afectar principalmente la respiración. Esto va a afectar la energía metabólica, que va a evitar o retrasar la absorción de nutrientes, y también va a demorar el crecimiento de las raíces, lo que va a generar que va a generar un impedimento entre el contacto del ion y la raíz. Dentro de los factores endógenos que afectan a la absorción de los nutrientes, nosotros tenemos que definir primero o explicar que para que un nutriente pueda ser absorbido por la raíz, primero tienen que entrar en contacto con la misma. Para eso, el propio crecimiento de la raíz genera que cuando el sistema radical crezca, a medida que se va expandiendo, pueda ponerse en contacto directo con los nutrientes, y de esta manera estos puedan ser absorbidos. Esto sería un proceso que se conoce como interceptación directa. Asimismo, otra de las vías importantes de contacto se genera a través del movimiento de los iones por flujo masal. Es decir, que cuando la solución del suelo se mueve hacia la planta por la diferencia de potencial de presión, se genera que el agua se mueva por flujo masal, y que los iones que están disueltos en esta se muevan de una forma pasiva hacia la raíz mediante el agua que la planta absorbe. Posteriormente, estos iones deberán ser incorporados por la planta. Asimismo, ocurre el movimiento de los iones por difusión, que obviamente va a ocurrir a cortas distancias, como ya habíamos mencionado. Esto es el movimiento de iones de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, es decir, a favor del gradiente que se crea cuando este ion es absorbido. La principal vía de contacto entre las raíces y estos nutrientes va a ser a través del flujo masal. Es la principal. Otro punto importante, otro factor importante
que va a contribuir a este contacto de la raíz con el nutriente va a ser la arquitectura de la raíz, ¿sí? Una planta que posea una arquitectura, un mayor desarrollo y un sistema radical más proliferado va a tener más chances de interceptar más iones. Bien, sabemos que la zona máxima de absorción de agua también va a ser la zona máxima de absorción de iones por la raíz. Esto, bueno, ya lo mencionamos y lo explicamos cuando vimos agua. Entonces, en este contacto de la raíz con el nutriente, cuando nosotros tengamos tanto altos como bajos niveles de nutrientes, se va a generar una zona de agotamiento en la zona aledaña a la raíz. Es decir que cuando tengamos un alto nivel nutritivo, como se puede observar acá, vamos a ver que la zona de agotamiento va a ser mucho más grande que cuando tengamos un bajo nivel nutritivo, ¿sí? En el suelo, por supuesto. El movimiento, como dijimos, va a ocurrir por flujo masal o por difusión, pero cuando la absorción sea rápida se va a generar esta zona de agotamiento. Además, habíamos dicho que la disponibilidad de nutrientes va a afectar el crecimiento de la raíz, ¿sí? Cuando tengamos altos niveles generalizados de nitrógeno, por ejemplo, acá podemos ver en la figura que encontramos a la izquierda, podemos observar que cuando tengamos bajos niveles, esta se va a encontrar más ramificada, mientras que cuando tengamos altos niveles, esta va a tener una menor ramificación. Cuando tenemos altos niveles de fósforo, sucede una situación similar. Cuando tenemos bajos niveles, tenemos mayor ramificación. Y lo mismo con el nitrógeno. Bien. Cuando el nitrógeno y el fósforo son abundantes, las plantas lo que van a hacer es alocar menos biomasa hacia las raíces. Cuando hablo de biomasa es la cantidad de materia seca que se destina a un órgano u a otro, ¿sí? Esto se ha estudiado, como podemos observar, en experimentos de raíces divididas, como podemos observar aquí abajo, donde se colocaron una planta. Esta es una planta de la Arabidopsis thaliana, a crecer una parte de su raíz en un medio con baja disponibilidad de nitrógeno y en otro que tenía alta disponibilidad de nitrógeno. Y vieron que cuando tenemos un alto nivel localizado o algo que se denomina parche, aumentan el crecimiento de las raíces en esta zona con alta disponibilidad. Acá tenemos otro ejemplo con cebada, donde podemos ver tres zonas. HHH significa high, 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 ¿sí? Donde tenemos altos niveles de cada uno de los nutrientes. Y acá tenemos el experimento hecho con fosfato, con nitrato y con potasio. Acá podemos ver que en el lugar donde es bajo hay una menor proliferación de raíces, aumenta en la zona que es alto, con alto contenido de fósforo, y disminuye la proliferación de las raíces en la zona donde de nuevo tengo un bajo contenido de fósforo. Lo mismo sucede con el nitrato, ¿sí? Pero no pasa lo mismo con el potasio. En el caso del potasio, puedo observar que hay una alta proliferación tanto en la zona, o que la proliferación es similar tanto en la zona con bajos niveles de potasio, altos o con, de nuevo, bajos niveles de potasio. Es decir que este crecimiento en función de los parches aumenta principalmente con fosfato y con nitrato. La disponibilidad de los nutrientes va a afectar, por supuesto, la formación y la elongación de los pelos radicales, ¿sí? Y además va a afectar el gravitropismo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que si por ejemplo la planta encuentra un parche en una zona lateral, es decir que la raíz, nosotros sabemos que siempre crece con un gradiente de gravitropismo, es decir que siempre
crece hacia el centro de gravedad de la Tierra, pero si el parche se encuentra en una zona lateral, va a modificar y en vez de crecer hacia el centro de gravedad de la Tierra, va a crecer hacia ese parche. Va a modificar el ángulo en el que crece su sistema radical. Bien, acá podemos observar que cuando tenemos un alto nivel de fósforo hay una menor ramificación y que aumenta cuando tenemos bajos niveles de fósforo, cambia esta ramificación. Lo que va a ocurrir es que hay mayor diferenciación de raíces hacia laterales, ¿sí? Acá vemos que aumentan el crecimiento de pelos radicales y que se ve inhibido el crecimiento de la raíz hacia el centro de gravedad. Asimismo, dentro de los factores endógenos que afectan la absorción de los nutrientes, podemos encontrar el estado nutricional, tanto de la planta, tanto del tallo como el de la raíz. Acá podemos observar que tenemos un gráfico donde podemos ver la entrada de potasio en los tejidos de la raíz en función de la concentración de potasio en los mismos. Acá tenemos la absorción versus la concentración de potasio en la raíz, y podemos ver que esta absorción decae a medida que es mayor la concentración de potasio en la raíz. Es decir, que existe una regulación de la absorción por el estado nutricional. ¿Qué sucede? A medida que tenemos mayor contenido de potasio, este mayor contenido de potasio va a regular negativamente la acción de los transportadores y por lo tanto vamos a tener menor transporte de potasio hacia la raíz. Algo similar podemos ver cuando se modifica el estado nutricional del tallo. Acá tenemos un experimento donde se sumergieron hojas de una planta en una solución de arginina y se cuantificó la entrada de nitrato a la planta. Tenemos en puntos blancos el control que está absorbiendo normalmente el nitrato, y cuando se sumerge la punta de la hoja de esta planta de soja en arginina, este ingreso de nitrato disminuye drásticamente. Asimismo, las plantas pueden desarrollar no desarrollar, en realidad ya las tienen desarrolladas, pero poner otras estrategias para incrementar la disponibilidad de ciertos nutrientes, por ejemplo del fósforo. El fósforo es un elemento que es insoluble en el suelo y por lo tanto pueden recurrir a otras estrategias para aumentar esa solubilidad. Por ejemplo, exudar los exudados de raíz, ¿sí? Sabemos que la extrusión de protones y ácidos orgánicos de bajo peso molecular, por ejemplo el malato, el citrato o el oxalato, pueden solubilizar el fósforo, dejarlo disponible y para que éste pueda ser incorporado por la planta. A su vez, existen bacterias de vida libre que pueden secretar, por ejemplo, fitatos. Estos pueden solubilizar el fósforo y que éste sea incorporado por la planta. A su vez, las plantas, estas bacterias de vida libre pueden secretar fosfatasas, que son unas enzimas que pueden hacer que este fosfato inorgánico quede disponible y soluble para que pueda ser absorbido por las raíces. Asimismo, existen otras sustancias que se denominan sideróforos, que son pequeñas moléculas que se unen con metales para facilitar la absorción. Estos sideróforos son moléculas estructuralmente diversos. Existen bacterias y otros organismos que secretan sideróforos, por ejemplo, cuando el hierro es limitante. Estas moléculas se unen, por ejemplo, al catión férrico, quelan este metal haciéndolo soluble, y este sideróforo junto con el metal pueden ser incorporados a la célula. Asimismo,
ciertos pastos y también cultivos de cereales pueden secretar fitosideróforos. Estas son pequeñas moléculas que se unen con metales, que, al igual que los sideróforos secretados por bacterias que mencionamos recién, que pueden solubilizar el hierro. ¿Sí? Acá tenemos una célula de una raíz que libera una sustancia como en realidad el fitosideróforo, que el precursor es la nicotianamina. Estos pueden quelar el hierro, como vemos aquí, y luego ser incorporados a la célula a través de transportadores específicos. Bien, las plantas tienen también la capacidad de asociarse directamente con hongos, ¿sí? Acá vimos el efecto de la asociación con bacterias que de alguna manera generaban algún beneficio, pero también pueden asociarse con hongos. Este sería el caso de las micorrizas, donde estas se clasifican como las que se agrupan o se asocian con plantas en dos grandes grupos, que son las ecto y las endomicorrizas. Las ectomicorrizas generalmente son las menos frecuentes, aproximadamente un 3% de las plantas terrestres se unen con ectomicorrizas. Estas forman una red de Hartig, como podemos ver acá, que es el micelio estaría formando como una capa algodonosa alrededor de todos estas de los pelos radicales, ¿sí? Y siempre estarían formando esta red de Hartig asociados a las paredes celulares de las células de la raíz, ¿sí? Mientras que en el caso de las endomicorrizas, también llamadas micorrizas arbusculares, lo que hacen es directamente formar parte de la célula o introducirse en la célula y gracias a su micelio pueden proliferar en el suelo. Bueno, lo mismo hacen las ectomicorrizas, pero la asociación es diferente. Este es el tipo más frecuente de asociación con hongos micorrízicos y se encuentra presente aproximadamente en el 80% de las plantas terrestres. O sea, esto es algo muy frecuente. En el caso de las ectomicorrizas se asocian principalmente a especies leñosas, arbustivas y arbóreas como las coníferas, principalmente los pinus, eucaliptus, robles, sauces y álamos. Las micorrizas arbusculares principalmente permiten la absorción de fósforo, ¿sí? Aumentan la zona de exploración radical, van a incrementar la rizófora de la planta y va a permitir que el fósforo que circula dentro de estas hifas circule entre 3 a 4 veces más rápido dentro de la hifa. Otro tipo de adaptaciones en suelos que son limitantes en fósforo es la producción o la formación de raíces protoideas o cluster roots, que pueden llegar a ser simples o compuestas. Esto es algo bastante específico de la familia de las proteáceas, que son una familia que se encuentra presente en el hemisferio sur. Estas desarrollan estos proteoideos o cluster roots que facilitan la absorción de fósforo. O sea, no es otra cosa que es un aumento de la proliferación de pelos radicales en muchísima densidad, y que esta mayor superficie genera mayor puntos de contacto y permiten incrementar la absorción de fósforo. Acá vemos la planta tipo que se utiliza para estudiar esto, que es el Lupinus alus. Es el modelo genético y que, bueno, muestran cómo se producen estas cluster roots. También, además de aumentar la superficie de contacto, aumentan los exudados de raíz, que permiten incorporar mejor este fósforo. A su vez, las plantas también pueden asociarse con bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias lo que hacen es formar nódulos que pueden directamente fijar el nitrógeno atmosférico y le permiten a la planta directamente
incorporarlos. Es como que las plantas tienen una fábrica de fertilizante nitrogenado directamente asociado por tener esta asociación con estas bacterias. Esto generalmente es específico de las plantas leguminosas y bueno, tienen también géneros específicos de bacterias que les permiten generar esta asociación. Es decir, que las raíces tienen distintas adaptaciones que le van a permitir incrementar la absorción de nutrientes, por ejemplo, a través de respuestas bioquímicas, como pueden ser los exudados de raíz, ¿sí? Como vimos recién, serían en el caso de los ácidos orgánicos o también de fitosidróforos. También pueden generar asociaciones simbióticas con hongos, sería el caso de las micorrizas. Pueden generar asociaciones simbióticas con procariotas, ¿sí? Como el caso de las bacterias noduladoras, y también pueden generar respuestas en el desarrollo formando cluster roots. Recuerden que esto es específico de una familia. La absorción, la asimilación y la utilización de nutrientes va a depender de varios procesos, ¿sí? Como podemos ver en esta diapositiva. Va a depender principalmente de la absorción de nutrientes, que va a estar afectado tanto por factores endógenos como factores exógenos. Va a depender de, por ejemplo, los exudados radicales, la simbiosis con bacteria o cuando se ven favorecidos directamente por la microbiota de la rizósfera y también por la arquitectura. Una vez que estos sean absorbidos, van a tener que ser transportados e incorporados a través de transportadores y bombas, y luego van a tener que ser transportados al resto de la planta para que puedan ser utilizados. Luego estos serán asimilados y removilizados, ya lo veremos, y serán estos procesos regulados y controlados por distintos factores dentro de la planta. Bien, bueno, vamos a seguir en la unidad de nutrición mineral. Ya vimos cómo la planta podía ponerse en contacto con los nutrientes minerales y absorberlos, y cómo distintos factores, tanto endógenos como exógenos, podían afectar esa absorción. Pero nos queda seguir tratando de entender cómo la planta puede realizar o llevar a cabo el transporte de los nutrientes. Entonces, los nutrientes, al igual que el agua, van a poder ingresar a la planta a través de la vía apoplástica o a través de la vía simplástica o transcelular. Pero, independientemente de a través de cuál de estas vías ingresen, en algún momento van a tener que atravesar membranas. Y para poder ingresar a la planta, van a tener que ingresar a través de transportadores, ¿sí? Este transporte a través de las membranas requiere energía metabólica. Generalmente es aproximadamente 1/3 de la energía metabólica total de la planta o más, que obviamente la va a obtener esa energía a través de la respiración. Y este transporte va a ocurrir a través de bombas, de canales o de transportadores que van a ser los encargados de estos procesos. Bien, es decir que vamos a requerir transportadores para ingresar a la vía simplástica o transcelular, y luego para salir de esta vía e ingresar al xilema, y a través de la vía apoplástica cuando llegue a la banda de Caspari y necesariamente tenga que atravesar una membrana plasmática, y luego cuando tenga que ser cargado al xilema. Bien, los transportadores entonces facilitan la absorción de los nutrientes. Entonces, en función de esto que dijimos, vamos a poder observar que vamos a tener transportadores de ingreso a la célula, que son estos que están representados en color amarillo, ¿sí? Que pueden ingresar a través de la vía simplástica. Luego tenemos los de salida o de efflux, ¿sí? Y luego uno de nuevo de ingreso a través de las distintas células, y una vez que llegan a la endodermis van a tener que
efectivamente seguir por esta vía a través de los transportadores de ingreso y de salida hasta que lleguen al xilema, ¿sí? Cuando vengan por la vía apoplástica, van a estar siendo movilizados o van a estar difundiendo a través del apoplasto, y cuando lleguen a la banda de Caspari necesariamente van a tener que utilizar estos transportadores para finalmente llegar al parénquima del cilindro vascular y luego finalmente alcanzar el xilema y poder ser transportados a lo largo de la planta. Bien, bueno, nosotros habíamos dicho que las plantas absorbían los nutrientes minerales principalmente como iones. Esta diapositiva ya la habíamos visto con anterioridad. Y lo que es importante mencionar es que los nutrientes se encuentran en una mayor concentración en la planta de lo que verdaderamente se encuentran en el suelo. Es decir que para poder mantenerlos en esa concentración mayor a la del suelo, vamos a necesitar una fuerza o energía para poder permitir esa incorporación de los nutrientes en contra de un gradiente de concentración. Acá tenemos los valores típicos de abundancia en el suelo y los valores típicos de abundancia en la célula del potasio, del fósforo y del nitrógeno en distintas formas. Es decir que siempre tenemos una fuerza, la fuerza motriz de gradiente químico del nutriente siempre es hacia el exterior, ¿sí? Es importante mencionar cómo puede ocurrir el movimiento de los iones a través de las membranas. Se han definido dos grandes tipos de movimiento, que sería el transporte pasivo, cuando ocurre a favor de un gradiente electroquímico, y el transporte activo cuando ocurre en contra de un gradiente electroquímico. ¿Por qué hablamos de un gradiente electroquímico? Porque nos vamos a referir a este término porque como vamos a hablar de iones, esto va a contemplar también el término de las cargas. Bien. El potencial electroquímico de un ion, por supuesto que esta fórmula no necesito que se la sepan de memoria, pero sí la vamos a analizar para poder entender esto. El potencial electroquímico de un ion está dado por el potencial electroquímico en condiciones estándar por la constante de los gases, la temperatura, y el logaritmo natural de la concentración de un ion determinado más su carga por la constante de Faraday por el potencial eléctrico de la solución. Esto nos muestra que tanto la concentración de esos iones como su componente eléctrico están presentes, y estos son los que determinan este potencial electroquímico. Bien. El transporte se va a dar a través de distintos tipos de transportadores de membranas, ¿sí? Podría llegar a ocurrir el transporte directo o la difusión simple directamente a través de las membranas, o a través de los transportadores, donde encontramos el canal. Ya conocemos unos que son las aquaporinas, ¿sí? Y un transportador también, o que es otra proteína integral de membrana, donde ocurre un transporte pasivo a favor de un gradiente electroquímico. Pero también tenemos un transporte activo, ¿sí? Donde parte de este transporte puede estar mediado por bombas. ¿Bien? Y esto ocurre en este sentido, en contra de un gradiente de potencial electroquímico. Acá tenemos una representación un poco más detallada, donde podemos ver lo mismo que observamos en la diapositiva anterior, con algunas diferencias, ¿sí? Acá tenemos la difusión a través de las membranas, la presencia de canales, de transportadores que hacen al transporte pasivo, y luego en el caso del transporte activo tenemos el transporte activo primario, donde el transporte ocurre directamente acoplado a la hidrólisis del ATP, pero no únicamente del ATP, y el transporte activo secundario, donde está acoplado indirectamente a la hidrólisis del ATP. En este caso tenemos el tipo de transporte de simporte, cuando ocurren el transporte de dos iones en un mismo sentido, y antiporte, cuando ocurre el transporte de dos sustancias en distinto sentido.
una en un sentido y la otra en el otro. Bien. Cuando hablamos de canales, estos generalmente se simbolizan, como podemos ver acá, como dos óvalos adyacentes y van a generar que puedan salir iones de la célula o ingresar iones a la célula, ¿sí? Estos generalmente son poros selectivos y son específicos, están formados por proteínas integrales de membrana, a través de la cual van a difundir moléculas como el agua, por ejemplo, o iones. Mueven un tipo de soluto a la vez. Los solutos solo pueden moverse a favor de su gradiente electroquímico. Estos pueden estar abiertos o pueden estar cerrados. Acá tenemos la vista lateral y frontal, ¿sí? Lateral y frontal de un canal de potasio. Estos canales tienen una selectividad de 10:1 o de 100:1 para iones de igual carga y mayor de 500:1 para iones de distinta carga. Depende el tamaño del poro y de la carga. Estos se pueden abrir o cerrar en función del voltaje o de otras señales externas, por ejemplo la presencia de una hormona o la luz. Pueden ser rectificadores o reversibles. Esto quiere decir que pueden transportar moléculas o iones hacia adentro o hacia afuera y que pueden cambiar las funciones, es decir, revertir esa función. Los canales aniónicos siempre permiten que los iones difundan desde la célula. Los de calcio, por ejemplo, solo liberan calcio al citosol y los canales de potasio pueden ser de dos tipos, de entrada o de salida. En cuanto a los transportadores de membrana, tenemos acá, en cuanto a los transportadores de membrana, los que llamamos transportadores, estos se dibujan como círculos. Acá están dibujados los de tipo sin porte y los del tipo antiporte, ¿sí? Las flechas indican la dirección del flujo para cada ion. Acá tenemos la vista lateral y frontal de un transportador de sodio, ¿sí? Vacuolar. Estos son, proteínas de membrana, pueden estar activos o inactivos, pueden mover más de un soluto al mismo tiempo, acá lo podemos observar, y que generalmente los protones se mueven a favor de un gradiente electroquímico, suministrando la energía para cotransportar un determinado soluto. Generalmente las sustancias transportadas se unen a un sitio específico de la proteína. Esto genera que tengan una cierta especificidad. La unión provoca una conformación de esta proteína. El transporte se completa cuando la sustancia se disocia de este transportador, que vuelve a adquirir la conformación inicial. Responde generalmente a la cinética enzimática y el transporte se produce a favor de un gradiente de potencial electroquímico. Generalmente pueden transportar metabolitos orgánicos específicos. En cuanto a las bombas mueven solutos en contra de un gradiente electroquímico y el transporte se encuentra acoplado a la hidrólisis del ATP o del pirofosfato. Acá tenemos la representación de esta bomba, en este caso está anclada en la membrana celular, pero también en la membrana plasmática, pero también pueden estar en la membrana vacuolar. Bien, vamos a describir el transporte activo primario, ¿sí? Donde vamos a describir cómo este mecanismo de transporte activo se acopla directamente a la hidrólisis del ATP o del pirofosfato. En este caso encontramos a las bombas primarias. Estas son proteínas de membrana que mueven iones en contra de su gradiente de potencial electroquímico. Encontramos las protón ATPasa en la membrana plasmática. Estas sacan protones de la célula. También tenemos la calcio protón ATPasa que saca iones calcio e incorpora protones. A su vez, en la membrana de la vacuola tenemos la protón ATPasa vacuolar que incorpora protones a la vacuola y la protón pirofosfatasa que incorpora protones a la vacuola pero utiliza pirofosfato como fuente de energía. Estas las podemos encontrar representadas en esta diapositiva, donde tenemos esta protón ATPasa
que usa el ATP para bombear protones al exterior de la célula, y la protón pirofosfatasa, que utiliza pirofosfato, incorpora protones a la vacuola, y la protón ATPasa vacuolar, que incorpora protones al lumen de la vacuola. Bien. Esto va a generar que cuando se incorporan tanto iones a la vacuola como aquellos que se sacan de la célula, va a generar una diferencia de cargas y de iones. Bien. Esto fue definido hace bastante tiempo por una persona que ganó un premio Nobel, donde dice que la energía que utilizan estas bombas se utilizan para generar un gradiente, y que luego esa energía es liberada por la disipación de ese gradiente y permite generar trabajo. En este caso, las pirofosfatasas y las ATPasas transforman la energía del pirofosfato y del ATP en un gradiente de protones que generan una diferencia de pH y de cargas a través de la membrana, y que puede ser utilizado para generar este trabajo. Especialmente las células vegetales tienen un potencial de membrana que es negativo. Si nosotros lo midiéramos utilizando un voltímetro, ¿sí? Si ponemos un electrodo de referencia en una solución con voltaje conocido, y luego utilizáramos el otro voltaje para poder cuantificar esa diferencia de voltaje con el interior de la célula, podríamos cuantificar este valor, que generalmente se encuentra entre menos 100 y menos 200 milivolt. Este gradiente siempre es mantenido por el bombeo de protones hacia afuera y la acumulación de iones en el citosol. Bien, este gradiente electroquímico va a ser el que permita conducir el transporte de iones. Generalmente, este gradiente electroquímico permite que los aniones salgan y que los cationes puedan ingresar a la célula. Acá en la célula con las flechas amarillas se muestra el gradiente de concentración de los iones, y con las flechas celestes el movimiento de estos iones gracias a este gradiente electroquímico que se genera por el bombeo de las protón y ATPasa y de la pirofosfatasas en el caso de la vacuola. Bien, si nos concentramos en esta protón ATPasa de la membrana plasmática, este bombeo de protones hacia afuera genera esta diferencia de cargas que tenemos cargas negativas en el interior y cargas positivas en el exterior de la célula. Esto genera esta diferencia de pH, es decir que en las membranas, en las paredes celulares este pH es ácido entre 5 y 6, mientras que en el interior es casi o superando la neutralidad, ¿sí? Este gradiente va a generar que se puedan conducir otros procesos de transporte a través de los transportadores que mencionamos recién. Las proton-ATPasas de las membranas plasmáticas regulan numerosas respuestas fisiológicas, y la pérdida de función de las proton-ATPasas puede llegar a ser letal para las plantas. Son necesarias para la asimilación y el transporte de nutrientes, para el crecimiento celular, la turgencia y el movimiento. Ya lo vamos a ver que se acidifican, es necesario que se acidifiquen las paredes celulares para que pueda ocurrir el crecimiento. Ya lo vamos a ver en la biofísica del crecimiento. Y también para el movimiento estomático, ¿sí? Para la apertura y el cierre del estoma. También para la carga del floema, ¿sí? Así como para la absorción de nutrientes, que es el tema que nos ocupa. Si pasamos a las bombas vacuolares, ¿sí? Tenemos protones que son bombeados hacia el interior de las vacuolas a través de estas proton ATPasas vacuolares, y a través de las proton pirofosfatasas, que también bombean estos protones al interior, generando que en general el pH de estas vacuolas sea bastante ácido y también tenga un potencial electroquímico
negativo, ¿sí? Las protón ATPasas son importantes también para el crecimiento y la tolerancia a la salinidad, como veremos en la clase que sigue, y también en el ingreso de nutrientes y el almacenamiento. Pasando al transporte activo de iones secundario, vamos a hablar acá de los transportadores sin porte y antiporte, y estos son un tipo de mecanismo de transporte activo que se acoplan, pero indirectamente, a la hidrólisis del ATP o del pirofosfato. ¿Qué sucede? Existe este gradiente que estos transportadores utilizan para transportar en un mismo sentido los protones, en este caso en contra de un gradiente, ¿sí? Transportan una sustancia A, en este caso en contra de un gradiente, o pueden transportar una sustancia B también en contra de ese gradiente, ¿sí? Pero los protones siempre van a favor de un gradiente. ¿Por qué? Porque acá tenemos el apoplasto, donde hay una acumulación de protones hacia el interior de la célula, donde tenemos siempre menos cantidad de protones porque están siendo bombeados por estas bombas, como lo dice la palabra. Entonces, los azúcares y los aminoácidos son transportados en sin porte con protones, y por ejemplo el sodio es transportado hacia el exterior de la célula por un antiporte. El sodio es un elemento que es tóxico para las células. Bien, este transporte activo secundario utiliza la energía almacenada en este gradiente de potencial electroquímico para que ocurra este transporte. Acá podemos ver en esta imagen, donde en esta primera imagen podemos ver que el sitio activo de este transportador permite que el protón se una a este sitio activo. Cuando se une, cambia la conformación y deja disponible el sitio activo para que pueda ingresar este soluto S, y una vez que se une este soluto S, vuelve a cambiar la conformación y permite la liberación hacia el interior tanto del protón como del soluto S hacia el interior de la célula. Cuando esto ocurre, vuelve a su configuración inicial. Bien, haciendo un resumen de los distintos mecanismos de transporte a través de las membranas, podemos encontrar transportadores de membrana tanto en la membrana plasmática como en el tonoplasto, ¿sí? Las bombas protón-ATPasa generan el bombeo de protones hacia el exterior, entonces generan una diferencia de pH entre el exterior y el interior de la célula, ¿sí? Donde vamos a tener un apoplasto ácido, al igual que en el interior de la vacuola, ¿sí? Mientras que en el interior, el citosol, se va a encontrar a un pH de 7,2. A su vez vamos a ver que el sodio es exportado de la célula mediante un antiporte, mientras que otras sustancias como por ejemplo los aminoácidos, la sacarosa, el potasio, en algunos casos el sodio en reemplazo de el fosfato y el nitrato, son incorporados a la célula a través de un sinporte, ¿sí? A su vez existen bombas de calcio que pueden exportar calcio de la célula, y también otros antiportes que pueden acumular calcio en la vacuola, magnesio, cadmio o sacarosa, hexosas, y esto puede ocurrir gracias a este gradiente que se genera por el bombeo de protones hacia el interior de la vacuola gracias a la acción de la protón pirofosfatasa y de la protón ATPasa de la vacuola. También existen canales en la vacuola, al igual que en la célula, que permiten el ingreso, por ejemplo, de potasio o la salida del cloruros, el ingreso y el egreso de potasio, ¿sí? O solamente el ingreso.
Bien, a su vez hay otro tipo de transportadores que se llaman transportadores del tipo ABC Binding Cassette, que ya lo habrán estudiado, me imagino ustedes, en biología celular, que pueden permitir el ingreso o la acumulación de ciertas sustancias más complejas, por ejemplo, provenientes del metabolismo secundario, como las antocianinas, para que éstas se acumulen en las vacuolas. Bien, un resumen de esto también está acá. Tenemos canales de potasio, canales, por ejemplo, de aniones como de cloruro, nitrato de malato, y también canales de agua, como ya lo hemos mencionado, que eran las acuaporinas. Tenemos transportadores tanto de cationes como de aniones, de metales, como el del hierro, el zinc, el magnesio, el cobre y molibdeno. También tenemos transportadores de sacarosa, de aminoácidos y de péptidos. A su vez tenemos las bombas de protones, como la bomba proton-ATPasa, tanto en la membrana plasmática como el tonoplasto, la pirofosfatasa en el tonoplasto, y la bomba de calcio proton-ATPasa en la membrana plasmática y en el tonoplasto. Es decir que el transporte de nutrientes requiere energía y transportadores que son selectivos. Estos van a aprovechar el gradiente de pH y el gradiente de cargas. Quienes generan este gradiente son las bombas, ¿sí? Tanto a nivel de la membrana plasmática como a nivel de la vacuola. Y este gradiente electroquímico va a conducir el movimiento de iones a través de las membranas gracias a estos transportadores específicos que acabamos de presentar. Bien, una vez que los iones son absorbidos por la raíz, estos ascienden por el xilema, es decir, viajan con el flujo transpiratorio y van a difundir a los tejidos. Existen distintas vías de llegada y salida de estos minerales hacia un órgano. Generalmente los minerales van a entrar a un órgano a través del flujo transpiratorio, es decir que esto va a depender del área del órgano, la densidad y la apertura de los estomas y las conexiones estomáticas, ¿sí? Así van a llegar todos, tanto los elementos móviles como los elementos inmóviles. Mientras que por floema van a entrar solamente aquellos elementos que sean móviles, ¿sí? Que van a llegar junto con los carbohidratos. Esto lo vamos a ver también con más detalle cuando veamos transporte de fotoasimilados. Mientras que van a salir del floema solamente aquellos elementos que sean móviles. Es decir, que todos los elementos van a llegar a través del flujo cilemático hacia todos los órganos, pero solamente van a poder movilizarse a través del floema aquellos que sean móviles, es decir, que se puedan retraslocar. Los transportadores también están involucrados en esta distribución de nutrientes a través de en la planta, digamos. La incorporación de nutrientes va a ser solo el primer paso, luego los nutrientes asimilados pueden ser transportados hacia donde sean necesitados, incluyendo hojas y semillas, y las vacuolas generalmente son un compartimento de almacenamiento. Ahí van a ver representados con distintas letras distintos tipos de transportadores. Por ejemplo, para potasio existen 6 tipos de transportadores. Nosotros no vamos a estudiar esa clasificación, pero bueno, pueden ver ahí los distintos nombres de estos. Las proton-ATPasa de las membranas plasmáticas también son indispensables para la absorción y la alocación de los nutrientes. Acá podemos ver desde el ingreso de estos hacia el destino final, por ejemplo, en un fruto o una semilla, cómo tenemos estos ubicados en distintos lugares de las membranas. Por ejemplo, acá tenemos un transportador de nitrógeno que permite el ingreso de a las células de la raíz, y una protón ATPasa que está generando este bombeo de protones hacia afuera. Estas pueden transportarse y luego vamos a necesitar de nuevo un transportador de nitrógeno que de salida de las células para que éste pueda ingresar al xilema. Luego se transportará por el xilema y tendrá que ingresar nuevamente a una célula. De nuevo acá tenemos las proton-ATPasas. Luego acá tenemos uno de salida de la célula que, por ejemplo, se pueda estar cargando a un elemento del floema, ¿sí? Y
que éste sea transportado a través del floema hacia otros órganos. Va a salir hasta que llegue hasta este órgano de destino, luego va a ser incorporado y a su vez van a seguir estando presentes estas bombas que están sacando protones de las células. Es decir, que estas protonatepeasas contribuyen al movimiento de los nutrientes a través de toda la planta. Bien, bueno, después de ver los distintos tipos de transportadores, vamos a ver los transportadores que participan en la apertura y el cierre estomático. De hecho, la apertura y el cierre de los estomas es regulada por mecanismos que controlan el flujo de iones a través de las membranas de las células oclusivas. Y esto está altamente regulado. Vamos a ver que en el mecanismo de apertura de los estomas tenemos distintos tipos de transportadores que vimos con anterioridad que participan. Ya habíamos hablado de las protonatepeasas, ¿sí? En la membrana plasmática, la protonatepeasa de la membrana vacuolar y la pirofosfatasa vacuolar, que dijimos que bombeaban protones, la protonatepeasa hacia afuera de la célula y tanto la protonatepeasa como la vacuolar pirofosfatasa hacia el interior de la vacuola. Estas permitían de alguna manera energizar estas células y nos iban a permitir y conducir el transporte de iones. Además, van a participar en la apertura estomática el ingreso de canales aniónicos y en el caso del citoplasma de la célula, el ingreso de potasio a través de los canales de potasio, el ingreso de nitrato a través de los transportadores de nitrato y de los transportadores de iones cloruro. Bueno, ¿cómo ocurre el mecanismo de apertura estomática? El mecanismo, sabíamos que la luz azul permitía la activación de fototropinas y de criptocromos. Estos son los receptores que activan las proton ATPasas, ¿sí?, de la membrana plasmática. Estas bombean protones hacia afuera. Cuando ocurre eso, se hiperpolariza la membrana. Cuando se hiperpolariza la membrana, genera que ingrese potasio por la apertura de estos canales. Estos canales de potasio son dependientes de voltaje y por lo tanto permiten este ingreso. Cuando sucede esto, el potencial osmótico y por lo tanto el potencial agua de las células se hacen más negativos, el agua entra y aumenta la turgencia. En esta situación el estoma se abre. Paralelamente, la protonatepeasa vacuolar y la pirofosfatasa vacuolar bombean protones hacia el interior de la vacuola. Y en ese caso también ingresa potasio hacia el interior, ¿sí?, de las vacuolas. Recordemos que un 90% del agua o del volumen que tiene la célula está dada por el volumen que contiene la vacuola. Es decir, que ese agua que ingresó va a terminar también ingresando a la vacuola, también los iones potasio. ¿Qué pasa durante la apertura? También se observa que entran cloruros, que entran nitratos y además habíamos dicho que el metabolismo del almidón se incrementa y produce malato, que también contribuye a disminuir ese potencial osmótico. A su vez, habíamos visto que también incrementaba el nivel de la sacarosa en las células oclusivas, que también contribuye a incrementar ese potencial osmótico. Bien, ¿qué sucede durante el cierre? Durante el cierre tenemos los mismos transportadores y otros involucrados, ¿sí? Acá tenemos los canales de calcio y en la membrana plasmática y en la vacuola tenemos canales aniónicos del tipo slow y rápido y también los canales de potasio. A su vez, este calcio va a tener un efecto sobre las proton ATPasa y también sobre los canales de potasio. ¿Qué sucede? El ácido abscísico es una hormona de la que hemos mencionado, pero todavía no hemos estudiado en profundidad, pero que
cuando ocurre el cierre genera que aumenten los niveles del ABA. ABA genera que aumenten los niveles de calcio citosólico por entrada del calcio y también porque sale calcio en la vacuola. Este aumento del calcio genera que se activen los canales aniónicos del tipo slow y rápido que habíamos mencionado. Esto genera una despolarización de la membrana que activa los canales de potasio de salida, ¿sí? A su vez, cuando sale calcio y sale potasio de la vacuola hacia el citosol, aumenta el pH y este cambio de pH también promueve la salida de los iones potasios del agua. Cuando sale el agua, el estoma se cierra. Paralelamente, este ABA que tenemos dentro del citoplasma, este aumento de calcio, genera la inhibición de la actividad de los canales de ingreso de potasio a la célula, que recuerden que también se activaban cuando se despolarizaba la membrana. A su vez, inhibe las proton ATPasas y bueno, por lo tanto, este calcio citosólico que inhibe la bomba de protones y los canales de potasio, inhibe la apertura de los estomas. Acá podemos ver un modelo simplificado de apertura y cierre estomáticos que muestra lo mismo que les conté en las diapositivas anteriores, pero un poco más simplificado. Cuando ocurre la apertura, las bombas de protones, que son activadas por la luz azul, sacan protones del interior de las células. Esta permite una despolarización o hiperpolarización en realidad de la membrana, genera el ingreso de iones potasios, a su vez ingresa nitrato, cloruro y el almidón que puede haber en las células produce malato. Todo esto provoca la disminución del potencial osmótico dentro de la célula y luego el ingreso de agua. En el caso del cierre, lo que sucede es que el ácido abscísico, bueno, que acá no está representado, genera que aumenten los niveles de calcio citosólico porque ingresa calcio a la célula, pero también porque sale de la vacuola. Este calcio, cuando ingresa, promueve la salida de potasio y a su vez la salida de otros iones como el cloruro, el nitrato y el malato, y esto genera que salga el agua de la célula y se cierre. A su vez, también puede ocurrir la gluconeogénesis y que se convierta, el malato en almidón nuevamente. Como podrán ver, acá hay una representación esquemática que la coordinación de la actividad de los canales y las bombas genera esta apertura y cierre estomático a distintos niveles. El ácido abscísico genera cambios en el pH del citosol, en las concentraciones de calcio y también la fosforilación de algunas proteínas. Y estos van a tener distintas actividades sobre la protona ATPasa en el tonoplasto, sobre la protona ATPasa en la membrana plasmática y sobre la proton pirofosfatasa. A su vez, estos van a tener acción y van a promover o inhibir los canales de potasio, los canales iónicos. Bueno, eso es todo. No tienen que olvidarse de los otros factores que estudiamos que podían afectar y controlar la apertura estomática, como el potencial agua, la temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo.